Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Qué manera tan bonita de celebrar el martes de Pascua. Gracias por venir a todos, pero yo creo que María Jesús Gallardo, que la tengo aquí a mi derecha, merecía que en Jaén se le recibiera con una sala llena, ¿no? Con 200 personas dispuestas a oírte. Voy a proceder en primer lugar, para no saltarme el protocolo, con los saludos institucionales. En primer lugar, al señor rector magnífico, en el sentido literal del término, de la Universidad de Jaén, a mi jefe, don Nicolás Ruiz Reyes, señor delegado territorial de Justicia, Administración Local, Función Pública de la Junta de Andalucía en Jaén, don Javier Carazo, muchas gracias. Señora magistrada, juez, decana de Jaén, presidenta del Tribunal de Instancia de Jaén y de mi casa, doña Valle Gómez Elena. Sí, también preside mi casa. Señor decano del ilustre Colegio de Abogados que llega, me ha dicho que está por llegar, don Manuel Marto. Señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, don Félix Grande Torraleja. Señora secretaria general de la Universidad de Jaén, mi querida compañera y sin embargo amiga, María José Carazo Liébana. Muchas gracias por venir, María José. Señor presidente del ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén, don José Luis Rodríguez Morillas. Señores miembros de la Junta de Oficiales de la Económica de Jaén, autoridades judiciales que nos acompañáis, socios de la Económica, universitarios de PRO, hoy es un día para aprender Derecho y aprenderlo sin dolor, que es lo que habitualmente estáis acostumbrados a sufrir aprendiendo Derecho, los que sois universitarios. Sin embargo, hoy vamos a aprender Derecho sin dolor. Y esta actividad de aprender Derecho sin dolor nos la va a administrar la profesora doctora doña María Jesús Gallardo Castillo, que es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén y en la actualidad es presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía. Esta actividad, que es honorífica para la Real Sociedad Económica de Amigos del País, tiene lugar gracias a que trabajamos en un tándem casi perfecto, yo diría que perfecto, ¿no?, con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, representada hoy inmejorablemente por don José Calabrús Lara, ex decano del Colegio de Abogados de Jaén y secretario actualmente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Yo voy a ceder la palabra inmediatamente a José Calabrús, pero tengo que decir algo de María Jesús Gallardo. Me he preparado aquí una serie de cosas de las cuales voy a prescindir, porque María Jesús Gallardo y yo somos amigos. Uno no tiene la culpa de tener amigos solventes, como en este caso. Y se da el caso de María Jesús Gallardo, que nos conocemos desde hace 30, 40 años. Bueno, tú estabas recién nacida. Bueno, algún tiempo, ¿no? Hace algún tiempo. Yo estaba haciendo la tesis doctoral, María Jesús también. Ella, claro, me sacaba 2 cuerpos de ventaja, es como ir corriendo detrás de un pura sangre, ¿no? Yo con la lengua afuera. Ya en los cursos de doctorado en el Departamento de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada me di cuenta que había una estela que seguir. Y luego la providencia me permitió compartir con ella el pasillo de aquella facultad entonces del colegio universitario, haciendo la tesis doctoral. Claro, imaginaos un tipo como yo, con menos canas que ahora, haciendo la tesis doctoral y sobre todo lo que tenía ganas, como todo el mundo en ese momento, de tomar café, mucho café, pero nunca encender el flexo, que es lo que había que hacer, ¿no? Y yo me acuerdo que María Jesús era como la voz de mi conciencia, porque ella tomaba café en 10 o 15 minutos y luego a trabajar, ¿no? Ahí comprendí yo aquello que se le atribuye a Picasso, que seguramente nunca lo dijo, de que la inspiración te pille
trabajando. Porque no se puede llegar a ser presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, una catedrática de Derecho Administrativo de una universidad como la nuestra, una gran universidad, si no se trabaja y mucho. Por tanto, esto lo digo para los más jóvenes, que la inspiración nos pille trabajando. Gracias, María Jesús, porque yo hice la tesis porque seguía tu estela, si no, a lo mejor no hubiera hecho la tesis, ¿no? Me enseñaste a trabajar en términos académicos y a ser un buen compañero. Y hoy estás aquí, tu presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, y yo encantado de que estés. Así que muchas gracias. Le voy a dar la palabra a don José Calabrús para que la presente a su manera. Buenas tardes, autoridades, miembros de la Junta de Oficiales, gracias, querido director, académicos presentes. Para mí es una satisfacción grande estar hoy aquí representándola por primera vez a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación por delegación de su presidente. Nuestras dos instituciones son casi hermanas, nacidas del espíritu ilustrado del siglo XVIII. La Ilustración granadina fue más jurídica porque la Real Chancillería, establecida en 1505, la constituía en capital jurídica de media España, de Madrid para abajo. De esa influencia nace nuestra institución, cuyas primeras noticias son del reinado de Fernando VI, como Academia de Jurisprudencia Práctica. En Jaén, la Ilustración buscó otros caminos. Fracasado el intento del obispo Sarmiento de crear una universidad de letras aquí en Jaén, bajo la vocación de Santa Catalina Mártir, un grupo de ilustrados, encabezados por el deán y por un paisano, Fernando María del Prado, crean en 1786 la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Una y otra, la Academia de Jurisprudencia y la Real Sociedad Económica, nacen con una finalidad eminentemente práctica. La granadina, dedicada, tomando prestada una frase de la Instituta de Justiniano, a la cupida legum juventus, a la formación de los juristas egresados de la Universidad Granadina. Y la de Jaén como benéfica para todos, estableciendo una escuela de niñas. Era unas finalidades absolutamente prácticas. Ahora, 200 años después, convergen en el territorio de ambas, haciendo coincidir con sus respectivos fines fundacionales la difusión del conocimiento y la utilidad pública, por encima de sus ámbitos específicos. En este contexto se encuadra este primer ciclo de colaboración que iniciamos el pasado 17 de marzo, que continuamos hoy con la doctora María Jesús Gallardo Castillo y culminará a finales de mayo con la intervención de la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, también académica. Presentar en Jaén a una jienense con mando en plaza, como es María Jesús, catedrática de Derecho Administrativo de nuestra universidad, puede ser innecesario y desde luego muy difícil de encerrar en estas palabras mías el extenso y denso currículum, 40 folios, 14 libros en solitario, 35 publicaciones conjuntas y más de 130 ponencias y comunicaciones. Está en las redes y a ellas me remito para no quitarle tiempo. Explicar yo todo eso sería una quimera. Pero quiero dar una pincelada. En los inicios de mi vida académica conocí a Juan José Ruiz Rico López Lendínez, que pese a su prematura muerte llegó a ser catedrático de Derecho Constitucional y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Del espíritu de mi amigo Juan José es fruto una preciosa obra, Leviatán en zapatillas, que invitaba a repensar la relación del individuo con el poder y la moral en un mundo que ya entonces, en los primeros 80, era cada vez más complejo. Y en ese contexto quiero centrar la visión y la evolución del derecho administrativo, que, aunque parezca paradójico, es hijo de la Revolución Francesa,
porque sin la radical transformación social que propició la Revolución Francesa no hubiera nacido ni la administración pública contemporánea. En sus comienzos, he leído de algún autor, y cito textualmente, era una disciplina sin límites de derecho natural o constitucional para asegurar no los derechos del individuo, sino la superioridad de la administración y el interés general. En definitiva, lo que Juan José personalizaba en el Leviatán. Era directamente tributario aquel derecho administrativo de la tradición absolutista y gubernativa concretada en la exaltación del ámbito de lo arbitrario de la utilidad pública sin condicionamientos jurídicos o procedimentales. Esa tendencia, que parece una cosa arcaica, hizo crisis en España en los años centrales del siglo XIX. Hasta ese momento no hay más que recordar los manuales que algunos estudiamos. Representó la sublimación de lo gubernativo como ámbito de inmunidad o privilegio, así como correlativamente de relativización y rechazo de las garantías liberales que había elaborado el pensamiento justnaturalista. Con el régimen constitucional de 1978, el derecho administrativo recupera los axiomas liberales de la libertad, no del liberalismo, del individuo para convertirse en última instancia en límite y valladar para defender al ciudadano y desarmar a una administración que asumía competencias crecientes y muy variadas para conformar la vida social, justamente lo que pretendía el arquetipo de Leviatán. Todas estas reflexiones, que parece que me he perdido, me las ha sugerido la lectura detenida del currículo de María Jesús. Las materias a las que se ha dedicado su estudio ponen precisamente de manifiesto que ella profesa un nuevo derecho administrativo, un nuevo y muy extendido ahora ya, afortunadamente, derecho administrativo, que no busca precisamente la conservación del monstruo, sino que se constituye en el instrumento idóneo, la herramienta adecuada para someter a derecho a las administraciones públicas. Ni siquiera en aras de la eficiencia o la eficacia en el ejercicio de las potestades propias pueden las administraciones desbordar procedimientos, ni actuar de forma arbitraria, ni separarse del conjunto unitario del ordenamiento jurídico por imperio de la ley que impone la Constitución. Y su conferencia de hoy sin duda lo va a acreditar. Acertadamente, por ello, entiendo que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la estimó idónea para formar parte de la importante función consultiva, primero como consejera electiva y después, cuando comprobó que era inmejorable, un año más tarde como presidenta del Consejo. Como experta tanto en la teoría, por ese impresionante bagaje universitario, como en la práctica de la docencia universitaria, el asesoramiento a las corporaciones locales y su función de años como magistrada suplente, reúne en su persona la cualificación y los conocimientos necesarios para la función consultiva, tanto en su vertiente del Consejo como en la del dictamen. Por último, quiero destacar, lejos de los aires imperantes al uso, que su llegada al Consejo Consultivo no se corresponde con significación política alguna, pues sin perjuicio de su propia ideología, carece de significación y militancia y no ha accedido en atención a ella sino por sus méritos, lo que es claramente garantía de su independencia y, por tanto, estoy convencido de que los ciudadanos andaluces en esa materia podemos estar muy tranquilos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La cortesía obliga a expresar primeramente las gratitudes por el alto honor que significa para mí estar aquí en este trance, dada la altura de esta real corporación. Gracias, en primer lugar, mi querido José Calabrús, por tan generosa exageración al ponderar mi persona y mi aportación al derecho, que te puedo garantizar que es mucho más modesta de lo que han expresado tus palabras, que son fruto, como bien sabemos, del afecto que nos tenemos desde aquellos años, ¿no? Pero hoy quiero hacer honor a quien honor merece, a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén.
personificada en su director, José Ángel Marín, por tan amable invitación a impartir esta conferencia en mi tierra y sobre dos materias que me apasionan, el Consejo Consultivo y la responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria. Juntos comenzamos allá por los años 80, ¿verdad?, a finales de los 80, la ilusionante tarea de dar impulso a la Universidad de Jaén cuando aún era colegio universitario, no era ni campus, recordábamos hace un momento. Éramos dependientes de la Universidad de Granada. Compartimos no solamente la apasionante tarea de la investigación y la docencia, que muchas veces no sabemos dónde empieza una y acaba la otra porque son la misma cosa, ¿no? Compartimos además departamento, aficiones, decanato y lo que es más importante, ¿no?, una imperecedera amistad que continúa y continuará por siempre en una comunión de afecto y de colaboración perfecta, ¿no? Después de tan largos años juntos, debo confesarte, coram popolo, que no sé qué ha crecido más, si mi cariño hacia tu persona o mi admiración y sorpresa constante por tu incansable espíritu y tus virtudes como jurista, creativo y singular. Y gracias a los asistentes, verdaderamente no puedo sentirme más afortunada por tener tantos y tan buenos amigos. Gracias porque todos los días y desde hace tantos años llenáis mi vida de color. Créanme si os digo que con vuestra presencia honráis este acto. Gracias, querido delegado de Justicia, amigo Javier. Sé de tus muchas ocupaciones y por eso aún más de agradecer que hoy estéis aquí en este acto. Muy singularmente a mi querida Valle, en su doble condición de decana de los juzgados de Jaén y de amiga, buena amiga desde hace tanto. Gracias, mi querido rector, secretaria general, amiga María José, decano de mi facultad, compañeros de la universidad, de mi universidad. Debéis saber que en vuestro rostro no veo solo a mis colegas, veo a mis amigos de siempre, estimados decanos del Colegio de Abogados y del Colegio de Graduados Sociales, y porque quiero detenerme un poco más, quiero dejar para el final a mis queridos y admirados magistrados de la audiencia. Gracias, querido Pío, y gracias, querida Esperanza, por estar aquí. Me faltará hoy vida para expresaros lo que ha supuesto en mi crecimiento personal y profesional los 15 años en que como suplente tuve el privilegio de ejercer con vosotros tan digna profesión. No pude tener mejores maestros. Bajo la cobertura de vuestro ejemplo, mientras iba aprendiendo con vosotros a dictar sentencias, me estaba preparando, sin yo saberlo, para continuar mi labor de jurista en el Consejo Consultivo de Andalucía, para velar también desde allí por la legalidad y por la salvaguarda del Estado de Derecho. Hoy puedo afirmar resueltamente que usufructué vuestros conocimientos y, aunque ya no existen los censos irredimibles, reconozco que mi deuda de gratitud con vosotros es imprescriptible. Me apoyaré en el ejemplo y en la enseñanza recibida para tratar de no desmerecer la huella que me dejasteis. Y ya con la venia entro en materia. La conferencia se titula La responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria. Una mirada desde el Consejo Consultivo de Andalucía. El título no necesita justificación. Primero, por su importancia temática. Segundo, porque el Consejo Consultivo de Andalucía es un perfecto observatorio que nos permite comprobar cómo se van incrementando paulativamente la exigencia por parte de la sociedad, tanto de la calidad de los servicios públicos como de la asunción de responsabilidades cuando estos no han funcionado correctamente y ese mal funcionamiento ha generado un daño a los ciudadanos. Basta con un dato estadístico para acreditar este hecho. Los expedientes de responsabilidad patrimonial representan más de la mitad de los que nos llegan al Consejo Consultivo. Concretamente, el año pasado fueron 613, un 55% del total anual, de los que la mitad son responsabilidades por caídas en la vía pública, concretamente 237, y la otra mitad por daño sanitario, 274. Sin embargo, de todas ellas, son estimadas solamente un 10%. Ello explica que haya elegido este tema porque
Primero porque creo que es la mejor manera de comprender lo que es el Consejo Consultivo. Como yo te comentaba antes, mejor que explicaros cómo funciona y cuántas veces nos reunimos, ¿verdad?, al mes, es qué hacemos, ¿no? Como digo, la responsabilidad sanitaria es de suma importancia, tanto cuantitativa, por el número creciente de reclamaciones, como cualitativa, porque detrás de cada expediente hay personas. Personas que han sufrido el fallecimiento de un familiar, unas secuelas que consideran injustas, un sufrimiento, en definitiva, unas secuelas que entienden que deben de ser indemnizadas. Personas que se preguntan si cuentan con los requisitos para solicitar indemnización, cómo deben hacerlo, cuál es el plazo, si tienen legitimación activa para plantear la correspondiente reclamación o dónde presentarla. Por eso, en el Consejo Consultivo no podemos estudiar cada asunto desde la frialdad de cada expediente. El Consejo Consultivo, abro comillas, es el consejo de las personas y garantía de los ciudadanos. Repito con frecuencia a los consejeros y a los funcionarios que en él prestan sus servicios para que lo tengan permanentemente presente. Y por eso, aun cuando gran parte de las reclamaciones presentadas, como digo, no reciben satisfacción resarcitoria por falta de requisitos, bien de fondo o bien de forma, nos esforzamos por dar cumplida cuenta de la reclamación, de las razones que conducen a su inadmisión o a su desestimación. Si respecto de la labor de los jueces afirmaba Carneluti que una sentencia que decide bien, pero que razona mal, no satisface los ideales de justicia, lo mismo debe decirse de los dictámenes del Consejo Consultivo, pues con ellos, además de dar la solución a cada caso, subsumiendo los hechos en la normativa de aplicación, se va construyendo un cuerpo de doctrina con la que encauzar y servir de cruz de guía que mejore la actuación cotidiana de las administraciones públicas y del propio Gobierno. Pero esta importancia del tema contrasta con su desconocimiento. La responsabilidad sanitaria es la gran olvidada de los estudiosos del derecho administrativo, en parte por su gran complejidad y en otra parte por su escasa regulación. Y eso provoca que tanto los reclamantes como la Administración cometan numerosos errores, tanto, como digo, de forma como de fondo. Los ciudadanos al presentar las reclamaciones y las administraciones a la hora de resolverlas. Entre los errores formales destacan reclamaciones presentadas fuera de plazo, reclamaciones que se dirigen a un sujeto distinto del responsable, reclamaciones presentadas por personas sin legitimación activa o reclamaciones que debieron presentarse vía telemática, lo hicieron de forma presencial y luego no se han subsanado. Yo voy a centrarme esta tarde en los errores de fondo, errores que encuentran su causa en la deficiente e insuficiente regulación en la Ley 40/2015, que dedica apenas 6 artículos, desde el 32 hasta el 37, pero artículos, mucho ojo, para la responsabilidad patrimonial en general, no para la responsabilidad sanitaria. Y esos pocos preceptos que regulan el asunto de una forma genérica, abierta, poco precisa, pues son la única herramienta con que contamos, tanto jueces como nosotros en el Consejo Consultivo, para resolver reclamaciones patrimoniales en todas las materias, desde una caída en la calle hasta una negligencia médica, un pelotazo que un niño le da a otro en el colegio y le ha hecho daño, y esas son las herramientas con que contamos. 6 preceptos de la Ley 40/2015, nada más. Claro, esto supone una gran flexibilidad, como es natural, gran flexibilidad para, que yo no creo que haya sido algo inocente ni desprovisto de una intencionalidad por parte del legislador, porque lo que ha pretendido quizás es tener más capacidad de adaptación para todo. Gran capacidad, pero que al final el protagonismo lo tienen los jueces cada vez que tienen que dar solución al caso concreto y nosotros cuando nos llega un expediente del SAR o el expediente, como digo, de la Administración Educativa. Por tanto, el sistema, lo digo sin ningún tipo de reparo ni de pudor, es simple, uniforme, insuficiente, deficiente y como ven no estoy para nada conforme con tal cosa porque tenemos que hacer artesanía pura porque, como acabo de decir, no nos basta con resolver el asunto, sino que hay que motivarlo. A la gente hay que decirle por qué le estimamos
la reclamación porque en cierta cantidad que no suele coincidir con la que han pedido y, como digo, en el 90% de los casos la desestimamos y tendremos que decir por qué. Estarán deseando de saber, supongo, los errores más comunes, porque sabiendo los errores, ¿verdad?, pues no se cometen. Bueno, tendré que hacer aquí un resumen de un universo, no me puedo extender demasiado, porque si no nos darían las 10 de la noche, y me podían pedir responsabilidad patrimonial por eso, pero voy a procurar ser lo más concisa posible. Primer error que la gente suele cometer: fundamentar la responsabilidad patrimonial en la anormalidad del servicio, simplemente que el servicio ha funcionado mal y que por eso consideran que hay que dar una indemnización. Como siempre decimos en nuestros dictámenes, la normalidad, el mal funcionamiento de un servicio público puede suponer un título de imputación, ciertamente, pero no basta con eso. Es necesario título de imputación, pero sobre todo y ante todo hace falta un detrimento patrimonial, un daño, y que ese daño tenga el correspondiente impacto causal. ¿Por qué digo esto? Porque si no, estaríamos indemnizando sin daños, y puede haber una responsabilidad sin culpa, que es la objetiva, pero nunca una responsabilidad sin daño, y sobre todo estaríamos utilizando las indemnizaciones para castigar a la Administración, es decir, como si fuera una potestad sancionadora, y no lo es, porque estaríamos pervirtiendo la finalidad de la responsabilidad patrimonial, que no es retributiva, que es indemnizatoria y reparadora. Segundo error: fundamentar la reclamación en lo que se supone que son daños, pero que no lo son, que son perjuicios. Y pueden decir, pues coloquialmente significa lo mismo. Sí, coloquialmente, jurídicamente no. Un perjuicio es una mera molestia. Es decir, algo percibido a lo mejor como daño por el particular de una forma subjetiva, pero que no tiene suficiente trascendencia patrimonial. Es decir, cuando yo en Derecho explicaba a mis alumnos, hace falta los requisitos que dicen esos pocos artículos, hace falta el daño, que el daño sea efectivo, evaluable económicamente, individualizado. ¿Eso de la evaluación económica qué significa? Que el daño tenga cierta entidad. Como decimos aquí en Jaén, que no tengamos la piel demasiado fina, es decir, que no podemos protestar, pero no pedir indemnización por todo. Podemos hacer una queja, pero no fundamentar una reclamación patrimonial con pretensión indemnizatoria en algo que es una mera molestia, que no tiene entidad patrimonial, que no tiene suficiente importancia. Un ejemplo de hace unos días: una señora pidió indemnización, ¿me pueden creer que fue así? Porque, según ella, el hospital tardó 2 días más en darle el alta. Entonces, para ella suponía una molestia tan excesiva que había que indemnizarle por esos 2 días, que estuvo de más, según ella, que todo esto suele ir sin acompañar el correspondiente informe de pericia, por tanto carente de prueba, pero pedía indemnización la buena señora. Eso, pues tenemos que decir, pues esto no tiene entidad, aunque usted se haya sentido más incómoda que si estuviera en su casa, pero no tiene trascendencia patrimonial lesiva como para que resulte indemnizable. Tercer error. Venimos diciendo que hace falta un daño, pero la gran pregunta es: ¿cualquier daño? No, solo los daños jurídicos. ¿Qué quiere decirse con eso? Pues tienen que ser daños que deriven y que se anuden directamente al hecho provocador. Todos sabemos que cualquier hecho que hagamos en nuestra vida es susceptible de generar miles, ¿verdad?, o cientos de consecuencias, ¿no? Pues lo que no es admisible en derecho es pretender anudar al hecho generador una consecuencia lesiva que se engarza a él a través de las múltiples consecuencias que ese hecho generador ha tenido. Dicho de otra manera, en términos más jurídicos, tenemos que acotar la cadena causal. Otro ejemplo muy práctico, y si no me lo creen, pues lo pueden leer en el dictamen 268 del año pasado. Le dan el alta a una persona en el hospital, sale a la calle y la atropella un coche y muere. Y yo, cuando vi aquello, digo, bueno, nosotros no somos de ninguna compañía aseguradora, ¿qué hace esto aquí? Cuando me sigo leyendo, la manera de pedirle indemnización al SAS era que si no le hubieran dado el alta, pues no, claro, en el hospital no hubiera tenido atropello. Está en ese dictamen. Digo el número porque es que si no, esto la gente puede ser que no se lo crea. A esto me refiero, es que hay que acotar la cadena causal. Y último error gravísimo y de los más complicados:
Es bastante complicado no caer en este error. Tenemos que identificar correctamente el daño. Y hay situaciones en que es bastante difícil, sobre todo para los profanos en derecho. Sobre todo en el consentimiento informado, en la pérdida de oportunidad y en las llamadas acciones wrongful, es decir, en los errores ecográficos. Me explico. ¿Por qué es necesario identificar el daño? En primer lugar, porque rige en derecho administrativo y en los procedimientos, rige igual que en los procesos judiciales, el principio dispositivo y el de congruencia procesal. No se puede dar más de lo pedido, ni algo distinto, ¿verdad?, de lo pedido y tal. Quiere decirse que nosotros en el Consejo Consultivo, al analizar una reclamación patrimonial, igual que en el juzgado, al analizar una demanda, pues no podemos inventarnos un daño que no ha sido alegado. Por tanto, un daño no invocado tenemos que tenerlo por no cierto. Y aunque veamos en el expediente que se ha producido un daño, si el particular no lo ha alegado y si por él no ha pedido justificadamente indemnización, no se lo podemos dar, no se lo podemos reconocer, porque entonces estaríamos indemnizando daños que no son ciertos, porque por tales hay que tener a los no invocados por imperativo del principio dispositivo y de congruencia procesal. También es importante identificar el daño porque nosotros en el Consejo Consultivo, por muchas ganas que le pongamos, tampoco podemos cambiar los criterios indemnizatorios ni los conceptos indemnizatorios. Por tanto, si una persona ha pedido por daño físico, por ejemplo, en el consentimiento informado, que luego explicaré por qué no es eso lo adecuado, y no ha pedido por daño moral, que es lo que hay que pedir en caso de defectos del consentimiento informado, nosotros no se lo podemos cambiar, porque no es entonces una cuestión de dar menos cuando han pedido más, sino que es una cuestión jurídica. No podemos cambiar los conceptos indemnizatorios, y si el particular se ha equivocado, pues se ha equivocado. Nosotros no podemos servir de abogado defensor de ese particular. No podemos cambiar, ya les digo, daño físico por daño moral. Ni siquiera bajo el pretexto, como yo les digo a veces a los consejeros, como criterio mensurador, ni como fracción compensada del daño corporal, ni para intentar reparar, es decir, indemnizar por daños materiales, cuando intuimos que ha insistido pero no se han justificado, no se han probado y no se han alegado. No se puede cambiar, como digo, el criterio, o sea, los conceptos indemnizatorios. Ni tampoco se puede otorgar indemnización como un derecho abstracto. Ni lo deben de pedir los particulares. Yo me encuentro a veces reclamaciones patrimoniales que ya cuando se llega al final, al solicito que el Consejo Consultivo o que la Administración, que el SAS, reconozca la indemnización que proceda. Ocurre así de veces. Y hay que decirle, no, esto no es el derecho a obtener una indemnización en abstracto. Usted me tiene que concretar cuál es el daño, lo tiene que perimetrar muy bien, lo tiene que probar y me lo tiene que cuantificar y además hacerlo, si es posible, que a veces no lo es, pero si es posible, por partidas. Por ejemplo, la señora que tuvo que venirme a cuidar a casa, el taxi que me tenía que llevar al hospital, se tiene que cuantificar porque si no nosotros no podemos fiscalizar algo que no se ha especificado. Fíjense si esto es importante. Y esto lo saben muy bien los juristas, que lo que no está dicho en la reclamación patrimonial luego no me lo pueden llevar al contencioso porque se consideraría una cuestión nueva, a la que no ha tenido oportunidad primero la Administración de pronunciarse, ni nosotros hubiéramos tenido tampoco la oportunidad de comprobar su legitimidad. Vamos a ver ahora, vamos a defender ya lo concreto. He dicho más o menos a grandes rasgos los errores principales. Pero como digo, el problema está en la identificación del daño. La gente no sabe identificar el daño. Y he puesto algunos casos concretos. Vamos a empezar por el primero, el consentimiento informado, que es algo de lo más confuso y que observo yo en las reclamaciones patrimoniales y hablando con la gente, que no se domina. Vamos a ver, para comprender qué es lo que hay que pedir cuando no nos han puesto por delante el consentimiento informado antes de realizar un acto médico, especialmente uno quirúrgico,
o se ha materializado o no se ha materializado un riesgo que nos tenían que haber informado y que no han informado. Para comprender esto tenemos que partir del siguiente esquema que me gustaría que lo tuviéramos permanentemente clarísimo, porque ahí está la clave de todo. El médico, el facultativo en general, tiene dos obligaciones. Una, actuar conforme a la lex artis, como yo digo a veces de cachondeo, la ley del artista, lo que son los criterios de los expertos, los protocolos médicos, los médicos, ¿verdad?, aquí saben a qué me estoy refiriendo, esos son los parámetros de actuación. Tienen que actuar al realizar el acto médico conforme a esos parámetros. ¿Por qué? Pues porque el bien jurídico protegido es la salud, en ese caso. El derecho a la curación o a la mejora, se consiga o no, porque normalmente estamos en presencia de una medicina de medios, no de resultados. Si acudimos a un hospital con un infarto, si no nos pueden salvar, han puesto todos los medios y si no, pues no tenemos derecho a indemnización siempre y cuando el médico haya actuado conforme, como digo, a la lex artis. ¿Qué ocurre? ¿Qué concepto indemnizatorio y cómo identificamos el daño en ese caso? Cuando no se ha actuado conforme a la lex artis, es decir, cuando se ha actuado con mala praxis, lo que en derecho penal se suele decir con negligencia médica. ¿Qué pedimos? Daño físico. El daño corporal, si me han seccionado un dedo, por ejemplo. Siempre y cuando, como voy a decir a continuación, eso no fuera un riesgo inherente a la propia operación. Pero supongamos que por error pues me han operado la mano que no es, o en fin, no se ha utilizado los criterios de asepsia correspondientes, en fin, y o se deja una gasa dentro, 1000 cosas, se ha actuado con mala praxis. Debo de pedir indemnización por el daño corporal, el daño físico. Esa es una obligación. Actuar conforme a la lex artis. Segunda obligación, que me informen de los riesgos a que me voy a someter en caso de aceptar operarme. Tengo derecho a ser informada, voy a poner yo de ejemplo. Y ahí los criterios no son, el parámetro no son los criterios de los expertos ni el caudal de información de que dispone la ciencia médica, que son riesgos inherentes a un determinado acto médico. Luego voy a poner algún ejemplo. Claro, ¿por qué? Pues porque el bien jurídico en este caso no es la curación, no es la salud, sino que yo tome conciencia, tenga conocimiento, para que yo sopese y decida si a mí me conviene operarme o no operarme. Que yo valore ventajas y desventajas. Los riesgos con el bienestar para mi salud. Y claro, eso es con la información adecuada sobre los riesgos. Por eso, si el médico, si los facultativos no me han informado adecuadamente, si el caudal de información no ha sido el adecuado, porque se me ha informado de menos y luego se ha materializado el riesgo no informado, atención, pregunta, ¿cuál es el concepto indemnizatorio? ¿Cuál es el daño? ¿Cómo identificamos el daño? ¿El corporal? No, el moral. ¿Cuál es el error que cometen? Yo diría el 80% de las reclamaciones. Me van a permitir que me ponga de ejemplo. Yo hace un año me operé del túnel carpiano y tuve que firmar un consentimiento informado con una serie de riesgos que mejor no leerlo porque si no es que no supera uno. Se incluía la posibilidad de que seccionaran un determinado tendón, por ejemplo. No pasó nada, afortunadamente. Supongamos que eso hubiera sucedido. ¿Yo puedo pedir indemnización porque me han seccionado el tendón? No, salvo que fuera por mala praxis, pero no es mala praxis, puesto que está en el consentimiento informado, establecido y descrito como un riesgo inherente y típico a ese acto médico. Y yo he aceptado. Error que se comete a veces, dice, claro, como uno ha aceptado la operación y todo lo que pueda acontecer en ella, digo, no, afortunadamente no, la mala praxis no es consentible. Luego entonces, si a mí me llega a pasar algo malo en la mano, yo hubiera tenido que distinguir entre si lo que me ha ocurrido es materialización de un riesgo inherente a la operación del que me avisó el médico o ha habido mala praxis porque me ha dejado la tijera dentro.
Claro, que la tijera, pues no hemos encontrado a veces en el Consejo Consultivo gasas y no hemos encontrado de todo, ¿no? Entonces, claro, es que es distinto. Entonces, esa distinción la tenemos que tener clara, porque no debemos de incluir nunca como mala praxis la materialización de un riesgo informado, porque cuando se produce ese riesgo luego en el cuerpo del enfermo, no es porque haya actuado mal el médico, simplemente que es que el cuerpo humano es que es así, es que por muy bien que lo haya hecho, es que la capacidad de reacción de cada organismo es distinta. Y unas operaciones salen bien y otras mal. Claro, muy mal, por ejemplo, la reclamación patrimonial de la semana pasada, donde la reclamante decía, es que se me ha materializado el riesgo informado. Entonces yo decía, ¿de qué se queja? Sigo leyendo y dice, si el médico hubiera actuado conforme a la ley de Sarti, no se hubiera materializado el riesgo. Digo, no, es que entonces estamos hablando de otra cosa. Usted me tendrá entonces que demostrar que ha habido mala praxis. Es decir, que no ha actuado conforme a protocolo. Por eso he querido distinguir claramente esas dos, porque sabiendo eso, ya de ahí vamos a derivar todo lo demás. Claro, ¿qué errores se cometen? En primer lugar, pedir por daño físico. En segundo lugar, a veces, es que de verdad parece que esto no es creíble, a veces las reclamaciones patrimoniales se han basado en que ha salido todo bien, pero analizando el expediente resulta que dice, no había consentimiento informado, no había documento. Pues entonces tenemos que rechazar esa reclamación porque eso es un motivo de quejas, si usted quiere. Será sancionable en otro ámbito. Podremos decirle al hospital que tenga más cuidado la próxima vez, pero si a usted no se le ha materializado ningún riesgo, si se le informó de todo y encima todo salió bien, ¿de qué se queja? ¿Qué quiere? ¿Indemnización porque el expediente médico estaba incompleto? Luego, entonces, requisito fundamental para pedir indemnización por falta de consentimiento informado, por falta de información, que se me produzca un riesgo que tenía que estar en el consentimiento informado y que no está, porque entonces se produce una clarísima relación causal, porque la relación causal en el consentimiento informado es distinta de la relación causal en la mala praxis, porque la mala praxis es una relación causal física. Es física. El médico te acaba de hacer algo físicamente que ha atentado contra tu salud. Pero cuando es por consentimiento informado, basta con que la información haya sido insuficiente. ¿Por qué? Porque entonces hacemos el siguiente silogismo, y es perfectamente posible, y así tiene que ser. Si usted a mí me llega a haber informado que me podía seccionar el tendón de la mano derecha, yo no hubiera consentido la operación del túnel carpiano, hubiera seguido. Luego, entonces, si usted me informa, no me opero, y si no me opero, no se produce el corte del tendón. Relación causal que se dice en ese caso que no es física ni técnica, sino que es una relación causal de carácter jurídico. Claro, ¿y cómo sabemos esa relación causal? Pues porque se tiene que dar lo que se denomina suficiencia de la información. Claro, ahora me preguntan ustedes en cualquier momento, ¿y cuándo se entiende la información suficiente? Y digo, anda, pues esta es la pregunta del millón, porque hay sentencias de todos los gustos. Nos encontramos sentencias que de una parte dicen, el consentimiento informado fue demasiado escueto, no estaban todos los riesgos de los que tenía que tener conocimiento el enfermo para mejor decidir. Entonces, en esos casos, yo le digo ya a mis compañeros, estamos en presencia de un consentimiento desinformado. Pero es que hay otras sentencias que dicen, pues la abundancia de información tampoco es buena, ¿eh? En esos casos hablo de consentimiento asustado. Es decir, ese tipo de consentimiento informado que son una auténtica cámara de horrores, porque, claro, porque los leyes dicen, no me opero. E incluso hay sentencias que dicen que no es necesario abrumar al enfermo con tanta información, entre otras cosas porque se pierde, ni con términos técnicos, médicos, que no son, que no están a su alcance. Luego, entonces, el exceso de información tampoco es buena. Bueno, pues ya nos encontramos que ni el defecto ni el exceso. Y también me pueden preguntar, bueno, ¿y el enfermo siempre tiene la obligación de saber? Y digo, no, tiene el derecho siquiera a no saber.
En algunos casos yo me incluiría para no tener no vivir esa cámara de los horrores. El enfermo tiene derecho a decidir no saber. Y me pueden preguntar, ¿y el médico tiene el derecho a privarle al enfermo de...? Esa respuesta es un poco más complicada. En estos casos hay, en ciertas ocasiones, en que podemos hablar de lo que se denomina privilegio terapéutico. Es decir, cuando el médico es plenamente consciente de que ese conocimiento sobre determinados riesgos y sobre lo poco que le queda de vida y lo que le queda de padecimiento hasta que fallezca, cuando eso es peor para el enfermo, va a tener unos efectos más perniciosos que el no saber, ese es el privilegio terapéutico, es casi por caridad. El médico tiene el derecho a no decir, pero mucho ojo, como la regla general y la obligación es de decir, esos casos tienen que ser muy mínimos y tienen que estar perfectamente justificados en la historia clínica, porque si no podría encontrarse con un problema. Y bueno, puede suceder que el médico haya incumplido las dos obligaciones. Hemos dicho la obligación de actuar conforme a la Ley Sarti y la obligación de informar. Y si eso ha ocurrido, ¿cómo planteamos la reclamación? Pues acumulando las dos pretensiones. Son dos obligaciones, no lo olvidemos, distintas, independientes. Luego, entonces, si se ha incurrido en infracción de las dos, yo hago la reclamación patrimonial pidiendo las dos cosas sin entremezclar concepto indemnizatorio, distinguiendo perfectamente. De una parte, si me han infringido la Ley Sarti, pido indemnización por el daño físico, por el daño corporal, y si ha habido falta de información y se me ha materializado, que ya es mala suerte, las dos cosas, se me ha materializado un riesgo no informado, pido daño moral. En ese caso nunca daño físico, sino daño moral porque han lesionado la autonomía del paciente, mi derecho a decidir, la autodeterminación, a sopesar, como digo, los riesgos y los beneficios. Y antes de pasar a la siguiente cuestión también, donde es muy importante saber identificar el daño, simplemente dos cuestiones para que lo sepan sobre el consentimiento informado. ¿Saben lo que son las infecciones nosocomiales? Los médicos sí. Son las infecciones intrahospitalarias, las que podemos contraer cuando estamos en el hospital, que ya saben que hay muchísimas bacterias y muchísimos virus. Bueno, ¿eso es objeto del consentimiento informado? Pues hasta hace 2 días, no. Hasta el 4 de febrero de 2021 no era necesario que estuviera en el consentimiento informado. Y ese día el Tribunal Supremo dictó una sentencia que dijo que sí. Los particulares tenemos derecho a tener conocimiento cabal de los riesgos al someternos a cualquier acto médico y además de los riesgos que contraemos estando en el hospital. De contraer esas infecciones nosocomiales. En el caso ese concreto, era una señora que había contraído una bacteria que yo le temo muchísimo, luego me dicen los médicos que hay otras peores, mejor no sabes tanto, la Staphylococcus aureus, que es resistente a los antibióticos. Contrajo esa persona, era una mujer, contrajo el Staphylococcus aureus y se murió. Pues pidieron los familiares indemnización por tal cosa y se la dieron. El Tribunal Supremo, anulando las sentencias anteriores, que ni el juzgado lo consideró, dice, no, eso no es objeto de consentimiento informado. El Tribunal Superior confirmó la sentencia del juzgado y el Tribunal Supremo le dio la razón a los reclamantes. Y desde entonces, lo digo yo en mis conferencias cuando hablo de esto y lo aplico en mis dictámenes. Por ejemplo, tuve ocasión de aplicarlo en el dictamen, por si le puede venir bien esta referencia, 836/2024. También fue por una infección intrahospitalaria y le dimos indemnización. Y mucho ojo, esto se lo digo a los médicos, que supongo que lo saben, mucho ojo con extralimitarse respecto de lo firmado, de lo consentido. Cuidado con ciertos favores. Aquí no vale como cuando nos llegan a casa los operarios y decimos, pues ya que usted está aquí, pues haga esto o lo otro. Aquí no vale eso, ¿eh? Mucho ojo. Sentencia
lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace poco, el 25 de junio de 2025. Una sentencia que espero que sea anulada por la Gran Sala, porque me pareció injusta. También aquí sancionan al Estado español, incluido el Tribunal Supremo, porque resulta que era una señora que se estaba operando de cáncer de mama, y en mitad de la operación, claro, le tienen que hacer los típicos análisis de anatomía patológica para ver la extensión del cáncer y demás. Entonces, veían que tenían que seguir avanzando en la operación y le extirparon la aureola y el pezón. Y eso no estaba en el consentimiento. Entonces la señora cuando despertó dice, ¿cómo que me han quitado tanto? Ustedes han extralimitado. Dice, los médicos, entonces, ¿qué esperaba? Que te despertara y luego te volviéramos a operar después de decirte, oye, que si no te mueres, verás que es que el cáncer ha proseguido. No. Pues pidió indemnización. En España se le denegó y, sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esa sentencia de 25 de junio del 25, yo estoy disconforme, ya lo digo, respecto de ella, porque no me parece tampoco. Y una sentencia del Supremo de 13 de mayo de 2011, ahí sí le dio la razón el Tribunal Supremo por una extralimitación de consentimiento informado. Una señora se va a operar de una pierna y ya que estaban, por eso digo los pollaques, ya que estaban, vieron los médicos que tenía la rodilla mal, y dicen con lo fácil que es operarla y ya la dejamos bien a esta criatura, y se lo hicieron. Oye, que le echó la bronca a esta señora, que pidió indemnización y el Tribunal Supremo concedió indemnización. Claro, yo que me sé esas sentencias, pues cuando me han venido asuntos, por ejemplo, en el dictamen 112-2024, que era sobre una ligadura de trompas, pues hicieron otro tipo de ligadura, en vez de hacerlo por la mitad, en vez de hacerlo por el final, lo hicieron por la mitad, y entonces ya había unas consecuencias distintas, y damos indemnización por extralimitación del consentimiento informado. Más difícil que todo esto es la pérdida de oportunidad. La doctrina de la pérdida de oportunidad, eso es lo más difícil que yo he estudiado en responsabilidad sanitaria. Me cortáis cuando podáis, que yo tengo carrete para rato. No he preguntado cuánto tiempo. Yo cuando veamos que la gente ya empieza a irse, ya no, pero de verdad, yo mientras aguanten, yo estoy disfrutando. Vamos a ver. Hablamos de mala praxis y lo contrario es la normopraxis, ¿verdad? Cuando se hacen las cosas bien, que es el 90% de los casos. Allí al Consejo Consultivo yo me he vuelto muy miedica ya con la operación y demás. Antes no lo era tanto porque como me llega todo lo malo, pues ya me asusto de todo, pero he de reconocer que el 90% salen bien. Solo que esos no me llegan, a mí no me llegan allí para que felicite al SAS, me llega lo contrario. Pero bueno, una normopraxis, ¿en qué consiste? En acertar en el diagnóstico, acertar en el tratamiento y, en tercer lugar, en hacer las cosas a tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la demora a la hora de diagnosticar o a la hora de dar un tratamiento puede suponer, y todo eso lo sabemos todos, puede suponer o bien un daño, se llama a ver si lo digo bien, iatrogénico, un daño cierto, directamente vinculado con el acto médico, con esa demora, en este caso con el acto no médico, es decir, por la demora, por no hacer nada, por la omisión, por el retraso. Por ejemplo, se da mucho en los ictus. Hay una ventana que se dice, hay un determinado tiempo en que hay que actuar, porque si no se actúa en ese tiempo, ya no puede recuperar a la persona del ictus. Luego, entonces, una demora a la hora de asistir a un paciente de ictus supone un daño cierto, que causalmente podemos ligar directamente a la omisión, al retraso en aplicarle el tratamiento, aplicarle las medidas terapéuticas correspondientes. Pero en otras ocasiones, que ahí es donde se habla de pérdida de oportunidad, que es donde está lo complicado, pues no podemos decirlo con total seguridad. Decimos, pues a lo mejor sí, pero podía haber sido que no. Claro, en la imaginación todo es perfecto. ¿Cómo me vienen las reclamaciones? Pues si en la ambulancia hubiera llegado 2 horas antes, o 1 hora antes, o media hora antes, seguro que mi padre se hubiera salvado, porque hubiera llegado al hospital, hubieran puesto... Dice, o no, hubiera sido o no. Eso es lo que se llama pérdida de oportunidad. Es decir, cuando no existe relación causal.
algo que resulta un poco difícil de comprender, que no existe relación causal y hay derecho a indemnización. Sí, pues, en casos de incertidumbre causal, no existe causalidad cierta, porque si la hubiera, tienes que indemnizar por el fallecimiento de esa persona, por el resultado final. Como no la hay, porque no podemos estar totalmente seguros, hay que indemnizar, pero no en su totalidad. La dificultad está ahí. ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque en pérdida de oportunidad siempre se tienen que dar dos cosas. Una incertidumbre, y uno dice, ¿en qué? En todo. En la incidencia de las patologías, en la posibilidad de éxito o fracaso de las técnicas médicas, las consecuencias de no emplearlas, todo. Luego, entonces, cuando hablamos de pérdida de oportunidad, tengan claro una cosa: nunca pidan el total del daño final resultante. No pidan por el fallecimiento, sino por el porcentaje de posibilidad de que esa persona se hubiera salvado. No puede ser por la totalidad. La pérdida de oportunidad supone siempre una aminoración en la cuantía y siempre tiene que existir, tiene que darse la inexistencia de relación causal. De hecho, en derecho esto se llama curso causal no verificable. Claro, bien sabemos que hay dos posibilidades en estos casos. La fórmula tradicional, que es la llamada todo o nada. Y dependiendo ya, jueces, magistrados, allí en el Consejo Consultivo, si somos muy estrictos al aplicar la exigencia de causalidad, quien pierde es el enfermo, porque o se da una relación causal clara o no tiene derecho a indemnización. Por eso decimos, o te damos el todo o te damos nada. Claro, eso parece injusto, porque el médico se va de rositas en esos casos, de, como no está esto totalmente probado, a mí no me pueden condenar a que pague nada. Eso, como parece que es injusto, lo hemos cambiado con la doctrina de pérdida de oportunidad, que es muy reciente, a lo mejor de hace 10 años o así. Se llama ni todo ni nada, porque el médico va a pagar, en este caso el hospital, no el médico, no estamos en responsabilidad civil, estamos en responsabilidad de la administración, el hospital, el que paga por lo que hacen los médicos, se paga por la proporción que se ha tenido de poder evitar el resultado final que se ha producido. Y ahí está la complicación, porque claro, hay muchos críticos, tiene sus ventajas, yo soy una defensora de la teoría de la pérdida de oportunidad, esta doctrina, pero hay muchos críticos que dicen, claro, es que esto es una representación ideal de los acontecimientos, es que en la mente, en la imaginación, todo es perfecto, se parte de unos parámetros de idealidad, porque para los reclamantes todo se podía haber evitado, todo se podía... Pero no, es que a lo mejor tu padre, con 89 años, que tenía con unas cuantas patologías, no era posible. Un ejemplo, lo tengo por ahí el número de dictamen, un señor que llegó el 304/2022, este asunto fue bastante interesante, un señor que pedía por pérdida de oportunidad porque había habido una falta de información entre el laboratorio y el médico de atención primaria. El laboratorio no le había enviado al médico de atención primaria los resultados de la glucosa y era diabético. Entonces, 6 meses sin el tratamiento correspondiente. Le da un infarto, se le salva del infarto, todo perfectamente, pide indemnización porque dice, por eso digo, en la imaginación todo es perfecto, ha habido mala praxis. Ciertamente, no le quitaría yo la razón, y yo en el dictamen, que fui la ponente, no le quito la razón, sí señor, ha habido falta de información, mala praxis. Y dice, si a mí me llegan a decir 6 meses antes que yo era diabético, me mandan el tratamiento correspondiente, yo de esto me curo y me hubiera podido evitar el infarto. Y dice uno, o no, porque 6 meses después veo que sus niveles de glucosa siguen más o menos lo mismo. Entonces, lógicamente, bueno, jurídicamente el dictamen era más complejo de armar, pero aquí tienen un ejemplo de que en la imaginación, pues eso, que todo es perfecto y que por eso que tiene sus correspondientes críticas desde el punto de vista de la causalidad. Incluso se llega a decir que esto es una mentira técnica y que es una afrenta a la causalidad y una anomalía del derecho, sobre todo del derecho de daño, donde lo prioritario es la regla general es que indemnice únicamente el que provoca un daño, no aquel que pudo haberlo provocado.
Por eso digo que, muy bien desde el punto de justicia, la pérdida de oportunidad, porque hace que reciba un porcentaje al menos de indemnización aquel que pudo haber evitado un daño, y que no se vaya, como digo, de rosita el facultativo que ha podido provocarlo. Ahora bien, no se pueden imaginar lo complicado que es aplicar esto en la práctica y, sobre todo, cuantificarlo. No les engaño, no les exagero para nada si les digo que todavía no me he encontrado yo la primera reclamación bien hecha en pérdida de oportunidad. En primer lugar, muy brevemente porque no quiero cansarme, los requisitos son los que le he dicho antes, los poquitos de la ley 40, que tiene que haber un daño, el daño tiene que ser efectivo, valorable económicamente individualizado. Claro, eso está pensado en caso de relación causal, pero aquí como no hay relación causal, ¿cómo lo aplicamos? Modulando eso, lo tenemos que ir adaptando. El daño, ¿cuál es el daño? La oportunidad perdida. El daño no es el resultado final, el daño no es el fallecimiento, sino la oportunidad de haberlo podido evitar. Pero fíjense qué cosa más curiosa, el fallecimiento se tiene que dar. Si ese hombre no fallece, pero usted, ¿qué daño? ¿Qué oportunidad ha perdido de salvarse? Si está bien, si está vivo. Claro, el resultado final se tiene que dar, pero el resultado final no es el objeto de la indemnización, sino la oportunidad perdida. Y para eso, ¿saben lo primero que tiene que haber? Oportunidad de verdad. Un ejemplo. Un dictamen curiosísimo. Voy abreviando, voy quitando aquí cosas porque, claro, yo soy muy... para cuando me preparo, que tengo que voy a tener más tiempo y luego no. Y tengo que ir. El 707-2025. Un señor en un pueblo de Almería, me acuerdo que era, sale de tomar café 9 de la mañana y cae desplomado allí en el suelo, se ve que le da un infarto. Llaman a la ambulancia se estropea, tuvo una avería y tuvieron entonces ya que mandar a otro. Reclamación patrimonial por pérdida de oportunidad, cuando resulta que el infarto fue fulminante. O sea, el hombre tardaría en morir 3 o 4 minutos según la autopsia. Entonces dice, ni que hubieran ido con el Falcon, es imposible haber llegado antes. El dictamen, que también lo hice yo, pues tuve que decir, no hay oportunidad. Primer requisito, que haya mala praxis. La hay. Retraso de la ambulancia, ha tardado, aunque fuera una avería, no intención, lo que se quiera, avería, mala praxis, ¿de acuerdo? Daño, vale, resultado final, está fallecido, pero este hombre tenía oportunidad. ¿Podemos hablar de oportunidad perdida? 2 o 3 minutos vivo, ¿tenía posibilidades de sobrevivir? No, fue de indemnización. Siguiente requisito, decía, tiene que haber daño, el daño tiene que ser efectivo. Efectivo significa que sea real, que no sea una mera, que no sea un temor a que se produzca una hipótesis, no, se tiene que dar de forma real. Eso en pérdida de oportunidad, ¿en qué se traduce? En que sea la última oportunidad. Es decir, que la frustración sea absolutamente definitiva. Si tienes una oportunidad después, ya no te tengo nada que indemnizar, no has perdido la oportunidad. Y luego que sea individualizado, cuando se trata de pérdida de oportunidad, significa que esa persona tiene que estar en unas condiciones de solvencia, digamos, unas condiciones físicas como para poder superar en condiciones normales el trance por el que está pasando de salud, ¿no? O sea que cuando la salud ya está muy precaria o cuando las patologías son tan inmensas. Este hombre, por ejemplo, de la glucosa, se me olvidaba comentarlo, que él decía, la glucosa, pues pesaba cerca de 150 kilos, fumador de toda la vida, colesterol por todo lo alto, y digo, claro, y ahora resulta que el infarto ha sido porque el médico ha tardado 6 meses en decirte que eres diabético. Por eso digo, hay que ver todo el expediente. Se tiene que dar unas condiciones serias de solvencia en ese enfermo para que se pueda hablar de pérdida de oportunidad. Y luego, en cuanto a la cuantificación, bueno, ya con eso termino, también se hace fatal porque verán, como tampoco ha tenido a bien el Ministerio jamás de elaborar un baremo sanitario, de daño sanitario, me consta que está en el cajón y de ahí no salió, pues estamos obligados entonces a utilizar baremo de tráfico.
Pero ahí en tráfico no tenemos ni cáncer, ni ictus. Lo que tenemos, claro, son las lesiones propias de los accidentes. No hay pérdida de oportunidad, no hay metástasis, no hay nada de eso. Entonces, hay que hacer encaje de bolillos, claro. Es orientativo, desde luego no puede ser de otra manera, lo de tráfico. Y entonces, me encuentro con situaciones en que el abogado correspondiente dice, este hombre pues ha perdido un 12% o un 15% de calidad de vida. Pues ese 15% se lo aplico a lo que dice el baremo que vale el fallecimiento y eso le indemnizo. Y digo, madre mía, la rebujina que han hecho aquí. Lo primero, que la indemnización por fallecimiento es para sus familiares, él ya muerto. Es decir, para tráfico, claro, para baremo de tráfico cuando se dice por fallecimiento de hermano, por fallecimiento de familia, no, tanto, ¿vale? Se lo das para, está pensado para familiares, no para el propio fallecido. Entonces, aquí es el 15% que le resta de calidad de vida, para pagárselo a él, se lo aplica a la cuantía que le corresponderían a sus familiares por fallecimiento. Pues muy mal, muy mal. Hay que indemnizar por el daño físico. Y además puede incluir hasta los gastos de taxi, pero todo en el porcentaje correspondiente. ¿Cuál es ese porcentaje? Hemos dicho, la persona ha fallecido, pongamos por caso. Yo aquí empeñada en que la gente hoy fallezca. Ha fallecido. Eso vale, por poner una cifra redonda, 100.000 euros. Vale. Ahora hay que preguntarse, ¿cuántas posibilidades tenía esta persona de sobrevivir en el momento en que entró en el hospital? Supongamos, un 50%. Y dada la demora, que es lo que ha provocado pérdida de oportunidad de sobrevivir, ¿con cuántas se ha quedado? Pues dice, con un 30%. Pues, ¿qué diferencia hay? Un 20%, ya estamos cuantificando porcentualmente. Ese 20% lo aplicamos a los 100.000. Eso es así es como se indemniza la pérdida de oportunidad. Tiene, pues, muchas carencias, tiene sus inconvenientes, pero es la mejor manera en lugar de hacerlo, como digo, o se hace a veces a tanto alzado. Yo me he encontrado incluso sentencias que dicen, le voy a indemnizar coincidiendo con la cantidad asegurada. Porque como existe seguro en los hospitales, pues, ¿esto por cuánto está asegurado? Pues con esa cuantía se lee. En otras ocasiones, pues le descontamos por las patologías. En otras ocasiones, pues, vamos a calcular aquí una cosa global. Así no se hace. Así no se cuantifica la pérdida de oportunidad. La pérdida de oportunidad que hay que cuantificarla de la forma más objetiva posible dentro de las dificultades que eso tiene. Y es así, con cuántas posibilidades tenía cuando entró, con cuántas se quedó, y ese tanto por ciento que la diferencia se lo aplico al resultado final. Bueno, me quedaría mucho más, por ejemplo, lo de los errores ecográficos, pero eso quedará para otra ocasión porque el reloj ya me está mirando con mala cara.